¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos acá en vivo, 13 horas, con toda la información de la Cámara de Diputados y del Congreso, en una semana donde aparentemente se abriría nuevamente el recinto para una sesión. Me acompaña mi amiga personal, Constanza Coti Viñas. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauricio? Muy ¿Está bien, ¿vos? Coti Viñas? Sí, Constanza, Coti Viñas, como ¿Qué te dicen? quieras. ¿Tus amigas cómo te dicen? Coti, Coti, pero Coti. Constanza es mi Mamá, nombre completo. tu mamá Constanza. Depende, ¿viste? Que Ah, si cuando se enoja. Claro. Coti. No. No, No, Constanza. claro, Constanza. Ah, está bien. Y se enoja seguido. No, por suerte no. Menos ya estamos ya. grandes. Ya estás grande. Ya estoy claro. grande, che, escúchame. Bueno, ¿cómo estás para esta semana? ¿Bien? Bien, bien, bien. Un poco a las corridas con el tema de el la tema de la lluvia lluvia. en el AMBA, pero bien. Con expectativa de una sesión. Sí, con ganas de que se reactive nuevamente la actividad. Guido Brauslaski, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Seguís Mauri. festejando, Muy bien. ¿Cómo estás? el sábado la victoria de Independiente? ¿O yo Estamos contentos. media claro. hora festejé, después ya me puse a pensar en la ¿En Cámara de cosas Diputados. serias? Sí, me sí, imagino. media hora como mucho. ¿No viste más videos, YouTube, No, redes no. sociales? Costó nada? salir de la cancha porque armaban un El festejo. resumen, el paso a paso, nada. Bueno, algunas cosas, pero bueno, qué sé yo. Cuanto mucho Entre hasta la las- Cámara de Diputados y un poco, nada más. cuanto mucho hasta las 5 de la mañana del día siguiente, pero no imagino. más que eso. Sí, sí. Títulos del día. Reforma de la ley de glaciares. El oficialismo acelerará en la Cámara Baja para tratar la reforma de la ley 26639 esta misma semana. Presentado por la diputada Dayana Fernández Molero, es un proyecto de ley de la diputada del PRO para reformar el artículo 123 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ya vamos a ver bien de qué se trata, ¿eh? Y sigue la conformación de autoridad de las comisiones. Este martes, las últimas 3 que serán citadas para la elección de autoridades. Y estaba viendo ahí el cronograma para mañana, Coti. Las 3 que están citadas, ¿las tenemos? ¿Cuáles son? Una es Derechos Humanos. Sí, a Otra ver, las comisiones que se En van realidad- a terminar de conformar. En realidad hay ¿decís vos? 2, pero hay una que cambia de autoridades, ¿no? Ajá, sí, la de Mercosur. La de Mercosur cambia de autoridades. Estaba Damián Arabia, Sí, que Damián Arabia, diputado de la Libertad Avanza, ex-pro, le Ex-pro. mandamos saludos, estaba diciendo que era el único diputado Que con tenía 2 presidencias de dos comisiones presidencias. en 26 años. sí, Pero exactamente. finalmente Duró no poco. no le van a dar ese gusto. No, de todas maneras también aclaraban tanto del oficialismo como de la oposición que en realidad no estaba escrito en ningún lado que no podía tener las 2 presidencias. No obstante, bueno, sabemos que llevar adelante el trabajo desde ese lugar como autoridad de la comisión requiere del tiempo de determinado trabajo, así que bueno, se va a hacer la modificación en la comisión de Mercosur. Familia, Niñez y Juventudes el miércoles a las 10 de la mañana y Seguridad Interior. Familia, Niñez y Juventudes también ya tenía una presidencia De la Libertad de la Avanza. Libertad Avanza, de pero una me parece que diputada. cambia, ¿no? Sí. Y- No recuerdo ahora el nombre de la diputada que presidía. Flores, creo, una diputada Sí. de... Y después Seguridad Interior, que va a ser para el PRO. Ujú. Pero de Sensi, aparentemente la diputada de Sensi va a ser la presidencia de comisiones. Pero el plato fuerte son glaciares y Guido está full con eso, ¿no? Contame. Bueno, glaciares es el plato fuerte, como decís, porque mañana está citada el plenario de comisiones para darle finalmente dictamen al proyecto y el miércoles el recinto. Sesión. Así estaríamos. Así ¿no? se pueden, diputados. Comisiones un día, sesión al día siguiente. Eso es Finalmente, llegó el momento. Después recordamos las audiencias con tanta polémica, de parte de la oposición, con amenazas de judicializar por la baja participación en relación a la cantidad de inscriptos. Bueno, se hicieron las audiencias. No vienen los plazos que había pensado en un principio el gobierno nacional, pero se estaría llegando esta semana a la sanción de la ley, ¿no? Sí, lo que aparentemente ocurrió, que se escuchó en las audiencias que fueron 25 y 26 de marzo, que claramente uno de los aspectos que tiene la ley de ambiente y el acuerdo de Escazú es que le tenés que dar un tiempo Ujú. a mejor dicho, a la ciudadanía que quiera exponer, le tenés que dar un tiempo. Entonces, por eso la audiencia se convoca el 4 o 5 de marzo y ahí vimos la fecha 25, no entendíamos nada. Decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto Claro. tiempo? Pensábamos que iba a ser 10 y 11 de marzo, no.
justamente era el plazo que había que darle, porque es una de las formas de judicializar que no te den tiempo para estudiar el tema, ¿no? Claro, efectivamente. Y de hecho, bueno, también estamos hablando de esta semana que el oficialismo va a buscar la sanción definitiva de la ley, porque venimos de 2 semanas cortas, ¿no? Donde también la actividad merma en todos los, ámbitos. Uno pensaba que se iban a usar las anteriores sí. y no se pudieron usar. Lo dijo Mayoral, lo terminó reconociendo en la comisión. Tuvimos que darle un tiempo importante porque eso dice la ley. Bueno, finalmente las audiencias están. Es un punto de no judicialización. Se hicieron, aunque hay unos debates respecto a si podrían haber sido mejores. Lo cierto es que hubo audiencias y en tal caso es el texto de la ley lo que siempre puede pasar por tribunales, ¿no? Sí, y también respecto de lo que se espera para mañana, mirando la composición de ambas comisiones, el oficialismo tiene los números para poder firmar el dictamen con facilidad y después avanzar al recinto. Con facilidad, ¿te parece a vos? Y me parece que mirando los números tienen más firmas. Y después en el recinto lo ves cómodo. En el recinto lo veo, sí, no tan cómodo quizás como en las comisiones, donde ya sabemos, ¿no?, que se necesita la mitad más uno de la totalidad de los miembros del plenario. Pero, por ejemplo, algunos diputados del peronismo que no lo dicen abiertamente, vamos a votar a favor, pero como decimos siempre, las provincias, ¿no?, que pueden tener beneficios con la sanción de la ley de glaciares, también van a tener un peso importante esta semana, ¿no? En el Senado tuvimos 2 votos. Sí. Un voto dentro de lo que es Unión por la Patria, en realidad ya es el interbloque, se llama Populares. El voto de Catamarca a través de Lucía Corpache, claro, y de San Juan a través del exgobernador Sergio Uñar. Los dos son exgobernadores. Eso tuvimos en el Senado. Acá en diputados, imagino que esas provincias, Catamarca, me imagino Catamarca que no forma parte del bloque de Unión por la Patria y sabemos que ya han tenido, ¿no?, una clara diferencia, por algo no forman más parte de ese bloque. No obstante, podría haber legisladores de San Juan que sí forman parte del bloque. ¿Mendoza? Que voten a favor. ¿Mendoza? Mendoza, por lo menos yo no lo tengo chequeado. ¿La Rioja? Tremendo, ¿eh? Bueno, por eso. Me parece que hay que mirar de nuevo. Además de mirar los bloques, hay que mirar las provincias y por eso también es que el oficialismo lleva al recinto, ¿no?, la iniciativa. Claro, exactamente, creo que hay seguridad. Guido, ¿cómo la ves vos? Y después hay un dato en esto de que todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta noticia, creo que hoy se publica en el boletín oficial, adelantos de coparticipación a 12 provincias. No aparece a priori como que está directamente vinculado con el tema de la ley de glaciares, pero estas provincias que ustedes acaban de mencionar están incluidas. Mendoza, La Rioja, está Salta. Ahora tendría que hacer un poco más de ayuda de memoria para acordarme todas, pero ¿cuál es el título? El gobierno nacional le adelanta hasta 400.000 millones de pesos de coparticipación. Las provincias tendrán que devolverlo este año porque al parecer no pueden hacer frente a los gastos corrientes. Lo decimos vulgarmente, para pagar sueldos, ¿no? Las provincias. Una situación complicada de muchos distritos. No es un adelanto así graciosamente, tiene una tasa del 15%, que es menor a lo que sería cualquier toma financiera. Tendrán que devolverlo las provincias a lo largo del año y esto también es producto de una muy fuerte caída de la recaudación nacional. Exactamente. La recaudación nacional y en consecuencia las transferencias automáticas de coparticipación a las provincias. Están en situación complicada. Bueno, lo llevamos a lo legislativo. Si todo tiene que ver con todo, como dicen que decía Aristóteles y decía Pancho Ibáñez y también Cristina Kirchner, por mencionar solamente algunos, hay una línea también que entra en lo que puede pasar en el recinto el miércoles, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos que una parte de la recaudación nacional se gira automáticamente a las provincias a través de coparticipación. Esto no es caprichoso, esto es una ley que está vigente hace casi 40 años y que los presidentes no pueden eludirla. O sea, reciben 10 y una parte va a las provincias. Automático. Si se recauda menos, llega menos a las provincias. Y exactamente, hay una menor recaudación por la baja del consumo, que es una de las fuentes que más se grava en el sistema impositivo, que es otro debate que hay
pendiente en el Congreso sobre si tenemos que grabar el consumo más que otras cuestiones. Esto hace que llegue menos dinero a las provincias siguen teniendo las mismas obligaciones o más, porque se aumentan sueldos, tienen que pagar inclusive más sueldos, y ahí está esta disputa. Pero como decía Coti, hay algunas provincias que tienen interés de por sí en la reforma de la ley de glaciares, porque como está redactada la ley, de alguna manera le da posibilidad a la legislación actual, a la justicia nacional, a la justicia federal, de frenar inversiones. En cambio, con la reforma que quieran hacer, eso sería más acotado, ¿no? Sí, no, bueno, evidentemente está claro que en la letra que me parece importante también recordar que este debate arranca en las extraordinarias, ¿no? O sea, hace mucho que venimos hablando de la ley de glaciares, que en un principio no se llevó al recinto. Se mandó en diciembre, se dictaminó en diciembre. Se dictaminó y no llegó al recinto junto con la ley laboral, lo cual era extraño, porque se esperaba que quizás vayan... Las dos cosas llegaron en febrero, che. Claro, pero no se puso en la primera sesión. Claro, y no se puso en la primera sesión. Después, exacto. Después finalmente se logran los acuerdos para poder avanzar en el Senado con la media sanción. Y ahí es donde se hacen algunas modificaciones que tampoco fueron sustanciales, ¿no? Sí, de alguna manera hubo una negociación entre enero y febrero. Sí. La negociación fue bastante más larga de lo que parece. Sí. Porque se discutieron mucho la letra fina, aunque era un proyecto bastante pequeño. Y cuando se llegó al acuerdo en el Senado, uno decía, ya está. Claro. Porque diputados hay hasta más número. Pero apareció este tema de la falta de audiencia. Hay quienes dicen que la audiencia debió haberse hecho en el Senado, o antes de que se tratara en el Senado. Sí. Pero bueno, hubo una omisión ahí, y eso seguramente cuando uno dice uno está alentando la judicialización, pero en las audiencias se escuchó a muchos expositores decir esto se va a judicializar, y como se hablan de artículos de la Constitución, inevitablemente la justicia en algún momento va a definir si se viola o no la Constitución, o si se interpreta bien los artículos de la Constitución, ¿no? Además estamos, esto creo que lo hemos dicho, ¿no? Estamos en un rubro que es muy sensible, el tema de la minería, con grandes inversiones a muchos años, capaz que el recupero es en 20, 30 años, la rentabilidad, y son inversiones enormes, millones y millones de dólares. Entonces necesita un marco jurídico de mucha seguridad. No es cuestión de formar una mayoría, entonces pegó la pelota en 3 palos y entró despacito a la red. Tiene que ser un gol legislativo. Exactamente, ¿no? Justamente lo que viene a cambiar esto es que lo que plantean algunos gobernadores de provincias mineras es: nosotros queremos proteger el recurso hídrico, por eso queremos proteger los glaciares. Ahora, los glaciares sí, lo que sea le daño al glaciar, déjame evaluarlo a mí, no me lo pongas en la línea de presupuestos mínimos ambientales. Eso es un poquito lo que quiere el proyecto, y los detractores dicen no, porque lo que está le daño a la glaciar, la famosa área periglaciar, también es parte del recurso hídrico, y hay un instituto nacional que lo tiene que evaluar. Esa interpretación, son 2 artículos de la Constitución, 41 y 124, creo, eso inevitablemente es una interpretación que hace el Congreso y que cualquier particular puede pedir a un juez que lo haga, ¿no? Eso creo que vamos a ese punto en algún momento, hay que ver qué interpretación hacen. Bueno, el presidente recibió hoy a su colega de Chile, estamos hablando de José Antonio Kast, recientemente electo como presidente de Chile. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue esta visita protocolar de Kast, que sabemos ganó recientemente las elecciones de Chile y responde a la misma línea ideológica del presidente de la Nación. La asunción fue hace pocos días en Valparaíso, la misma ciudad donde está el Museo de Neruda, donde está el Congreso de la Nación. Ahí mismo fue en su momento Javier Milei como parte de una gran gira que estaba haciendo por Estados Unidos, volvió para participar de la asunción, y hoy está en Argentina para empezar las relaciones bilaterales con un país con el que compartimos, si mal no recuerdo, más de 4.000 kilómetros de frontera. Decime, Guido. Y además, para destacar, es una tradición en los presidentes chilenos, su primer viaje al exterior, una vez que asumen el cargo, es a la República Argentina, y acá está Kast siguiendo esa línea. Lo mismo fue con Boric, con Piñera, con Bachelet. Siempre el primer destino
es la República Argentina. Mirá qué interesante, lo voy a chequear no porque no dude de vos, sino porque para recordar esas visitas, las relaciones bilaterales vienen siendo muy buenas, más allá de esta disputa que hay 2x3 por algún trazado de mapa en la Patagonia, pero la realidad que inclusive en momentos donde los presidentes de ambos países no han tenido similitud ideológica, el diálogo siempre estuvo y la integración más que necesaria con un país con el que tenemos tanta frontera y después de aquel conflicto que no fue, hace ya más de 40 años, pudimos tener una convivencia pacífica, ¿no? Así es. Así es. Bueno, la visita que vemos de Katz, no me extrañaría que haya en algún momento alguna participación del Parlamento, como suele ocurrir cada vez que un jefe de Estado viene a la Argentina. Salón Blanco y la conferencia, la presentación que hicieron los dos presidentes, Milei y Katz. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que tiene Guido Brablaski, que siempre estudia temas y está muy influido por Fredes, entonces evalúa cuestiones reglamentarias. En este caso, un proyecto sobre herencia de cargos en el Estado. Se me hace más de la justicia eso, pero bueno, vamos a ver un poquito quién lo presentó y de qué se trata. Sí, bueno, es un proyecto el que trajimos hoy. Esto ya se había presentado. Puede ser. Es un tema que está dando vueltas. Proyecto para prohibir la herencia de cargos en el Estado. Lo presentó el diputado Montenegro, Guillermo, de La Libertad Avanza, acompañado por unas cuantas firmas de su bloque. Es una modificación a la ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Empleo público, los tres poderes del Estado, ¿no? No, empleo público de la Administración Pública Nacional. Poder Ejecutivo. Exactamente. Hay una ley y ahí están Eso va a traer establecidos lío, cuáles son... No le quiero tirar mala onda a Montenegro, pero la justicia siempre se enojan acá con ese tema. Sí, pero tengo entendido que no abarca la justicia, es Administración Pública Nacional. Ahora vamos a ver las placas cuáles son y cuál fue la polémica que fue reciente con este tema, por lo menos de los últimos años. Bueno, se busca prohibir la herencia de cargos en el sector público nacional. Es el caso cuando un agente fallece y deja su cargo en favor de un hijo o una hija o miembro del grupo familiar primario. Según el proyecto, son prácticas, esto dice el diputado Montenegro, son prácticas inconstitucionales de privilegios basados en vínculos hereditarios. Esto, acá la polémica, fue reinstaurado, se había quitado, si no me equivoco, en el gobierno de Mauricio Macri y volvió en el gobierno de Alberto Fernández. En la ex AFIP, hoy ARCA, la Dirección de Aduanas, en la ANSES, en el Banco Central y en el Banco Nación. El tema es que cuando vos limitás este tema de la herencia, esta herencia surge porque tampoco está claro cómo se entra al Estado en muchos casos. Los famosos concursos no aparecen. Claro. No hay concurso, digamos, no hay herencia, no hay concurso, ¿qué hay? Acomodo, o sea, tiene que haber algún ingreso del Estado que uno sepa el motivo, ¿no? En muchos casos, hay que decirlo, que lo vemos en lugares cercanos, ingresan al Estado quienes ya estaban prestándole servicio al Estado y se ganaron el derecho de piso con el hombro, ¿no? Claro, sí, que están con contratos. Con contratos y... Después pasan a una planta, claro. Y después transitoria, permanente. Pero un concurso entre quienes están totalmente afuera del Estado, a veces hay, pero no los que debería haber, ¿no? Lo que pasa, sí, en la Argentina no hay una... siempre se pone de ejemplo la Escuela de Administración de Francia. De Francia, ¿no? Siempre, que sí. Es una burocracia estatal de carrera. Acá en la Argentina no. Gana un gobierno, por lo menos los altos cargos, que son como 500, mínimo son 500, va todo el colectivo, el partido político, la alianza política, ocupa todos esos cargos, ¿no? Claro. Pero... también es cierto avanzando, que estos sistemas son más presidencialistas. Vamos a chequearlo. ¿No? Disculpame que te interrumpa, sí. Son sistemas presidencialistas con parlamentarios, también hay una diferencia ahí, ¿no? ¿Respecto de? No, respecto a los países europeos, ¿no? Que al tener sistemas más parlamentaristas, el propio Parlamento es el que termina determinando la composición a veces del Poder Ejecutivo. Sí, puede ser. Bueno, también quizás hay otra forma de verlo. Antes, no sé,
hace 20 o 30 años, estar en el Estado o estar en un municipio y tener un empleo. Hoy es tan baja la absorción de empleo privado en la Argentina. La gente busca trabajo donde puede también, ¿no? Hay que verlo en esos términos. Sí, tal cual. Hay muy poco empleo privado. También hay mucha estigmatización, a veces, un tema para hablar, pero esto de que quien labura en público o privado, yo he visto que en otros países no es así. La gente no está tan pendiente de quién es tu empleador. Acá en Argentina como que hay cierta estigmatización a veces a quien tiene un trabajo en un lugar público, que no es nada malo, ¿no? Sí, lo que pasa, hay una estabilidad también que no hay en el Claro. sector privado. Entonces ahí se genera... Una tranquilidad, entre comillas, no sé, hablando con cualquiera, uno sabe que es así. Y el sector privado está muy castigado en la Argentina. Claro, tal cual. La No, falta igual de... la estigmatización que creo a la que hace referencia Mauricio quizás tenga más que ver con la falta de eficacia también, ¿no? Claro. Del funcionamiento del propio Estado, de cualquier municipio, entonces creo que va más por ahí el estigma, ¿no? De que si las cosas funcionaran bien, tal vez no sería mal visto. Pero bueno, yo tengo entendido que este tema habría que preguntarle a algún diputado más memorioso de por qué se ocupa, fallece una persona que tiene un cargo y lo ocupa un hijo, una hija. En cierta época era una manera de proteger a ese núcleo familiar. Ujú. Se iba el sostén de familia y no quedaban en la nada. Viene de esos tiempos, ¿no? Ujú. No sé si decir una tradición o un cuidado que se daba en la época. A ver, hoy, ¿qué está impedido según la ley marco de empleo en la administración pública? Condenados por delitos dolosos, es una lista que hicimos de todos los incisos, rápida. Condenados por delitos dolosos, delitos en perjuicio del Estado, de la administración pública, gente que está inhabilitada para ejercer cargos públicos, deudores morosos del Estado, personas que están en edad de jubilarse, personas que hayan atentado contra el orden constitucional. Estas son, no pueden, están dentro de los impedimentos. ¿Qué propone el diputado Montenegro? Añadir el inciso J. El familiar que por vínculo hereditario se ampare en algún privilegio, ventaja o beneficio para ser designado, cualquiera sea la modalidad de contratación para ocupar el cargo familiar fallecido en el ámbito del sector público nacional. Inciso J. Esto es lo que quiere agregar. ¿Y qué nos dice el diputado? La idoneidad debe ser requisito exclusivo y excluyente como condición para acceder a la administración pública. El cargo por herencia es una práctica obsoleta antigua y que no tiene lugar en el mundo actual. Sí, me quedé pensando en varias cosas, ¿no? Este tema de que... Te veo que Sí, estabas estoy elaborando porque... escaneando lo que yo decía. Sí, porque vos planteabas el tema de que es verdad, antes para que tenga un sostén familiar, como antes se tenían hijos de muy joven, la gente vivía menos, se tenía hijos muy joven. Entonces, una persona de 40 y pico, y se moría más joven también. Una persona que se moría de los 50 y pico, tenía un hijo de 30 y pico, y bueno, se heredaba naturalmente el trabajo. Hoy las personas se mueren grandes, o sea que me parece que no tiene que ver con la herencia la herencia post-mortem, sino con la posibilidad de que algún familiar ingrese al Estado cuando esa persona todavía tiene mucho tiempo de trabajo. Lo que pasa, bueno, las sociedades han ido evolucionando, la protección a la gente ha ido también evolucionando, si no es como vemos en las películas de hace 100 años, perdían el empleo y quedaban tirados en la calle las familias, ¿no? A la buena de Dios. Claro. Dependiendo de las damas de la caridad. Eso no debería pasar. Como vemos en la literatura o el cine. Pero los estados modernos y evolucionados han ido ganando en protección a sus ciudadanos, ¿no? Pausa, así volvemos con más La Bancada.
conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Están buscando información a full acá. Están con toda la data. Coti y Guido estaban muy atentos a lo que tiene que ver con una semana donde vamos a ya terminar de conformar las comisiones. Coti, podremos decir tipo jueves o viernes, están las 46 con autoridades. ¿Ya está? ¿Asunto terminado? Asunto terminado, ¿no? Sí, fueron estas semanas durante marzo y el principio de abril que se fueron dando las distintas conformaciones y las designaciones de autoridades, pero queda poquito. ¿Pero qué? ¿Quedan 2, 3? Sí, casi nada. Claro, ya estamos con todas las comisiones. Esto es importante, hay que aclarar y hay que valorizar no solamente la autoridad de la Cámara, hasta todos los bloques. Porque yo recuerdo que estamos en el 2026. Sí. El 2022 es un año complicado, el año preelección presidencial, porque los espacios políticos empiezan a especular, a decir, bueno, quizá en una de esas me conviene no sesionar tanto. Y me acuerdo que en el 2022 era muy difícil armar las comisiones en ambas cámaras. Y eso que el oficialismo entonces estaba a 3, 4, 5 votos de la mayoría, pero era muy complicado armar las comisiones. También en 2018, recuerdo, fue muy difícil inclusive empezar la tarea legislativa. Después de aquel 2017 que vivimos muy intenso con diciembre con Guido. Bueno, un buen síntoma entonces. Muy buen síntoma. A mí me sorprendió. Yo esperaba que por lo menos un grupo de comisiones, 7, 8, 10, quedara hasta octubre más o menos. Y la verdad que vamos a tener a todas, ¿no? ¿Qué opinas, Guido? ¿Estás contento? Sí, van a estar... Sí, me preguntás qué opino. Me parece que está bien, pero tampoco... Parece que en muchos casos son formalismos. Lo importante es que el Congreso esté activo para discutir los proyectos. Sí, en muchas comisiones sabemos tienen poco giro de proyectos, pero ojo, porque lo que ha mostrado estos últimos años, sobre todo el año pasado, es que las comisiones suelen ser foros para que la oposición se exprese. Y como ahora se filman a partir de Diputados TV y esta actividad que tenemos audiovisual que no tiene más de una década y pico en cuanto a la intensidad que se filman todas las comisiones, y quizá alguna que otra comisión no tenga proyecto, pero sí tenga ruido, ¿no? Sí, posiblemente. Hay, decíamos, ¿no? Como mucha expectativa con la actividad de este año, donde también recordemos que el 1 de marzo el presidente de la Nación anunció envío de sendas reformas. Así que, bueno, todavía no sabemos cuándo se va a activar ese trabajo. Sí ingresaron algunas otras iniciativas, por ejemplo, la ley hojarasca, que fue reingresada. No se va a tratar esta semana, por lo menos no está prevista la visita de ningún funcionario. Pero podría ser la semana que viene. O sea, comisión la semana que viene. Claro, se habla de, bueno, que sería el próximo paso después de Glaciares. Siempre vi ese proyecto como fácil de aprobar, pero quizá... No sé qué pasó. 2024 no se trató, quedó para 2025, quedó ahí medio escondido, ahora vuelve. Porque puede haber uno o dos cambios, pero me contaban inclusive que quizá algunos legisladores pedían, aliados, en lugar de derogar una ley, reformar lo que ya no se usa. Claro. Eso podría llegar a ser algún... Pero no me parece que tenga un tema de mucho ruido, ¿no? Lo que pasa que, por más que no tenga mucho ruido, hay veces que hay proyectos que son buenos, que son inteligentes, que son positivos, pero todo es toma y daca. ¿Qué es eso? Contame. No, vos te imaginás... Ya que no usás metáforas, la oposición dice, bueno, muy bien Sturzenegger, qué inteligente este proyecto y la oposición dándole alegremente a Sturzenegger un triunfo simbólico, político, votando la ley hojarasca. Y creo que por eso tampoco... ¿A cambio de qué? Bueno, pero creo que por eso tampoco avanzó, como decía Mauricio, durante todo este tiempo. Claro. No es un proyecto que en sí mismo genere grandes complicaciones o que puedan aparecer, quizás pueda aparecer algún punto de los más de 70 leyes. ¿Para qué lo van a bueno, porque es una cuestión, como vos decías, simbólica. Claro. Entonces, me parece que previo a un año electoral, quizás es más difícil que algunos le den gratuitamente. Un éxito es el proyecto Sturzenegger. Sí. Y además es una persona muy resistida por todo el arco opositor. Sí. Yo los escucho y pienso... Y también con interna dentro del propio oficialismo. Exacto. Yo los escucho y pienso que este es el problema de creer que las sesiones van a ser de un espacio político. O una etapa del oficialismo o una etapa de la oposición. Hubo un tiempo que es formoso, hace ya a esta altura casi 20 años, 18, donde las sesiones eran todos los miércoles
y se metían todos los proyectos que tuvieran dictámenes. Entonces te tocaba a algunos proyectos ganar y otros perder. Ahora, justamente como dice Guido, no le quieren dar un triunfo a Sturzenegger. Ok, y el gobierno no le quiere dar un triunfo a la oposición. Y capaz que las dos cosas, a partir de que unos aliados del gobierno en algunos temas son aliados de la oposición en otra, capaz que haya que aceptar que una sesión pueda tener dos temas. Uno que te guste y otro que no. Este tema de que solamente tiene que estar el Congreso que yo quiero, que empezó, dicen, con la famosa pelea por el campo, o era aquel grupo A, antes no ocurría eso. Pasan estas cosas, que se te queda un proyecto que por ahí tiene mayoría de voluntades para ser aprobado y no se trata porque la simbología política... Sí, o la agenda mediática le va a dar un título. Sí, a ver, estoy de acuerdo con vos, me parece que sería interesante poder ver quizás nuevamente otro escenario, ¿no?, en la discusión parlamentaria. No lo veo en el corto plazo. No, cambiaron los tiempos. Diana Conti, que una diputada reconocida, falleció lamentablemente, amiga también de Guido, decía, y cambió la comunicación y cambió todo. Claro. Nos empezaba a decir eso. Porque antes, ¿qué era lo que pasaba? Miércoles, venías acá, había reunión de la labor parlamentaria en la mañana y había dictámenes. Y entraba todo. Entraba hojarasca, entraba el proyecto de la oposición, entraba todo, entraban las declaraciones. A veces hay negligencia con temas como entrada y salida de tropas del país. No había problema, porque nadie lo votaba en contra. Ahora tenés que ver el momento para sesionar. Más complejo, ¿no? Sí. Sí. Me parece que todo está medido desde otro lugar y que claramente los cambios comunicacionales han tenido un peso muy importante en eso. Hemos hablado también en otras ocasiones, fuera de cámara, de que la televisación de las sesiones y además la posibilidad de verla por YouTube también cambian las condiciones en las que se da, ¿no? La discusión parlamentaria. Las métricas, hay que ver las métricas de los oradores. En ambas cámaras pasa, ¿no? A cualquier hora, por ahí hablan 2 de la mañana, no había nadie mirándolos en ese momento, y por ahí tienen unas métricas increíbles porque dicen algo muy llamativo, y la escena de un diputado hablando pasó a ser requerida comunicacionalmente. Exacto. En YouTube. Ese es el canal, digamos, donde ya no se espera el prime time, sino que aparece un video y el diputado que dijo tal cosa. En YouTube, que después se traslada a X, que después se traslada también a Reels de Instagram, entonces todo se está, digamos, conectando, ¿no? Todas las redes, y por eso también se busca la proliferación de los discursos, que también es lógico, ¿no?, que un legislador quiera ser escuchado con sus ideas, es absolutamente entendible. Las medias noches, y justamente antes era el momento de los chanchullos, de las cosas que pasaban. Ahora las cosas de la medianoche quedan totalmente expuestas, igual que las del día. Fredes, que se recupera. El viejo experimentado que vas tenemos atrás acá, con el streaming. Claro, rebobinás y podés ver. Fredes, que es el viejo experimentado que tenemos acá, viejo con cariño, pero decía que cuando él empezó había unas peleas enormes en los bloques para hablar a las 7, 8 de la noche, pues estaban los noticieros, en el prime time. Y que el que recién llegaba lo mandaban a hablar a las 2 de la mañana y quedaban taquigráfica nomás. No era visto por absolutamente nadie. Claro. Todavía, ya queda cada vez menos, pero los diputados y los senadores más experimentados tienen el modismo de hablar mirando a los costados y no a la cámara, porque hablaban para que lo escuchen los pares. Claro. Porque no se filmaba, o sea, no había forma de tener un registro audiovisual. Ya vamos a las placas de Coti. Te pregunto antes, Guido, mañana 14 horas, plenario de comisiones, va a haber dictamen de la ley de glaciares, ¿no? Sí, eso es lo que todos suponemos, que sí. Hay va a haber dictamen y el miércoles recinto, ¿no? El miércoles recinto. La sesión se convoca. Eso suponemos. Inmediatamente después de terminada la comisión, porque se puede hacer así en la Cámara de Diputados. No hace falta 2/3, como sí en el Senado, que entre dictamen y sesión deben pasar 7 días. Señorita Coti, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Estuvo estudiando? Hay un proyecto que estuvo estudiando que también tiene que ver con el reglamento. Sí, bueno, justamente venimos hablando de estos temas más internos, ¿no? Quizás del Congreso de la Nación, y en este sentido la diputada Diana Fernández Molero presentó un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. Específicamente se refiere a un artículo, pero en líneas generales, en sus fundamentos, lo que dice el proyecto es que se busca exigir mayor rigor, ¿no?, en la presentación de las propias iniciativas, y se apunta a mejorar la calidad del trabajo legislativo. Quizás algunas veces aparece
dicen o es noticia, quiénes presentaron más proyectos, ¿no? En línea con lo que veníamos conversando de los discursos en el recinto, pasa también algo similar con los proyectos de ley y esto es lo que apunta entonces la diputada Fernández Molero. El proyecto lo que propone entonces es incorporar requisitos más estrictos para la presentación de las iniciativas parlamentarias y también apunta a que cada proyecto cuente con fundamentos más sólidos. En la siguiente placa tenemos un textual, un entrecomillado, de lo que agrega sobre el artículo 123 del reglamento de la Cámara de Diputados. La primera parte, digamos, del 123, la diputada propone dejarlo exactamente igual, que básicamente dice que cómo se presentan los proyectos de ley, pero agrega: todo proyecto de ley o resolución que implique creación de programas, institutos, organismos públicos, cambios regulatorios o nuevas regulaciones y o modificaciones al régimen tributario nacional, incluyendo la creación, modificación o eliminación de tributos, alícuotas, exenciones o regímenes de promoción fiscal, deberá incluir un anexo. Entonces, acá lo que está diciendo la diputada es: la forma de presentar los proyectos va a ser la misma, pero si esto efectivamente se modifica, propone la obligatoriedad de que cada uno de esos proyectos tenga un anexo. ¿Qué debe detallar ese anexo de cada proyecto de ley? Lo siguiente, hay 3 puntos que la diputada Fernández Molero destaca. En primer lugar, el diagnóstico. Establecer el o los problemas que busca resolver el proyecto como algo básico y en este sentido lo que pide, ¿no?, Fernández Molero que se detalle dentro del área del diagnóstico es la identificación de ese problema, la enumeración de las causas que originan, que ocasionan ese problema que se identifica, y también agregar síntesis de otras medidas ya vigentes vinculadas a la solución del mismo problema. Es decir, bueno, agregar más información estructurada siguiendo estos lineamientos respecto del diagnóstico que se hace para llegar a ese proyecto. Eso por un lado, como primer punto del anexo que propone la diputada que sea obligatorio con la presentación de los proyectos de ley. Por otro lado, también ese anexo tiene que tener claros los objetivos, ¿no? Se debe describir brevemente la propuesta donde se especifique su objetivo y su alcance. Ahí adentro el objetivo perseguido, las principales medidas asociadas y vinculación de la propuesta con el objetivo deseado. Si los hubiera, advertencia de efectos secundarios, positivos o negativos que podría implicar la propuesta. Es decir, bueno, quizás ampliar un poco, ¿no?, la mirada respecto de qué es lo que podría ocasionar. Sería raro que un proyecto se presente diciendo, bueno, puede causar cosas negativas, pero es lo que se propone en esta modificación. Y también los antecedentes de normativas o políticas públicas que sean similares y que tengan resultados alcanzados a nivel nacional o internacional. También se busca especificar el por qué y bajo qué criterios la opción presentada es la mejor a alternativas existentes. ¿Qué pasa con este punto? Bueno, hay muchos proyectos que quizás son similares o que quieren abordar temáticas parecidas y es por eso entonces que ahí lo que propone la legisladora es que dentro del anexo de ese proyecto de ley se especifique por qué esa propuesta es mejor que otras. Por último, y respecto del impacto fiscal, si el proyecto implicase un impacto en el gasto público, deberá incorporar los siguientes puntos: los costos estimados del proyecto, el detalle de la fuente de financiamiento y el universo de potenciales beneficiarios. Bueno, algo muy parecido a lo que también se impulsa desde el gobierno nacional respecto de que se diga de cómo se financian cualquier proyecto que tenga un impacto fiscal, ¿no? Esto está incluido dentro de lo que propone de Diana Fernández Molero para la modificación del artículo 123, que dice que tendrá que tener un anexo obligatorio. Dentro de toda la fundamentación, el proyecto en sí mismo es muy acotado, tiene solamente 3 artículos, porque propone la modificación del 123 del reglamento interno de la Cámara,
pero en su fundamentación fue un poco más extensa la diputada y ahí cuestiona la dinámica legislativa que se está llevando adelante actualmente, que tiene un alto volumen de proyectos, que tiene iniciativas que son repetidas o muy similares, y tal vez, según dice la diputada, quizás hay algunas iniciativas, algunos proyectos que son presentados sin un gran estudio de campo, que sí pretende ella que se especifiquen, ¿no? El objetivo principal de esta iniciativa es ordenar el trabajo parlamentario con menos proyectos, más calidad, mayor rigor en el contenido y mejor uso de los recursos legislativos. Esta iniciativa tiene giro a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y también a Presupuesto y Hacienda. Bueno, Mauri. Bueno, impecable, Coti. La verdad que tiene que ver un poquito con esto de que saber que el costo fiscal, ¿no?, de los proyectos va por ahí. Sí. En realidad es algo que ya está en la Ley de Administración Financiera, de que los proyectos tienen que tener un costo fiscal estimado. El gran debate que hay siempre es respecto a lo que tiene que ver con cómo estimás el costo, ¿no? Eso, la estimación de costo, para eso se creó hace ya una década, en 2016, la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, sí. Que no es vinculante, pero lo que tiene esa oficina es que establece parámetros para medir el costo fiscal, y los parámetros a veces tienen que ver mucho con la capacidad de gestión de cada gobierno. Ahí es donde hay un debate que siempre va a existir, ¿no? O sea, y también es importante que este gobierno, con esta impronta de tener equilibrio fiscal, recordó otra cosa que no es menor, que es que cada área de gobierno puede reasignar partidas. O sea que un proyecto de ley, de alguna manera, también ahí puede ser más minucioso el proyecto, ¿no? Donde vos que decís que tal área de, por ejemplo, salud, tiene que reforzarse, bueno, podés mirar y podés decir, la propia área de salud está teniendo gastos superfluos acá, y el ministro se la tiene que aguantar, ¿no? Digo salud por decir otro, pero salud es un poquito de los más, hoy me animo a decir, el ministro Mario Lugones es el más cuestionado por el incumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad. Bueno, hay en realidad una reglamentación, un cumplimiento parcial, pero fue uno de los más cuestionados, y también existe una revisión interna de, bueno, ¿en qué la estás gastando, no? Sí, bueno, de hecho vos nombrás la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las leyes que el año pasado impulsó la oposición y que se votaron afirmativamente acá, se insistieron después del veto y demás, eran o son cuestionadas profundamente por el Poder Ejecutivo justamente por el impacto fiscal, ¿no? En el caso de las jubilaciones, en el caso de discapacidad, en el caso de universidades, es decir, el argumento que siempre se dio desde La Libertad Avanza, generalizado respecto de todas estas leyes, era, bueno, ¿cuál es el impacto fiscal que tenía? Sí, por eso, la medición del impacto fiscal hay una medición que es cuantificable, que es fáctica, que es cuánto me cuesta esto, este dinero lo necesito sacar de algún lado. Después está el tema de que te pueden decir de dónde sacarlo. Y bueno, te podés enojar ahí como Poder Ejecutivo, porque te están diciendo... Sí, te ofrezco, o sea, te traigo un supuesto problema, ¿no?, que esta ley resuelve, o sea, un problema fiscal, pero te digo de dónde sacar esa plata para poder solventarlo. La prioridad para... Recordemos que la asignación de gastos la tiene el Congreso. Entonces el Congreso te puede decir a vos, Poder Ejecutivo, mira, esta plata que pusiste acá me parece que no tiene ningún sentido, tiene que ir acá. Entonces el costo de fiscal, de alguna manera, lo tengo cubierto. Eso puede ocurrir, y digo, me parece que los gobiernos también tienen que acostumbrarse a eso, ¿no? Sí. ¿Qué opinás, Guido, que te veo un poquito perdido? Opino que es una discusión un poco interesada siempre, porque 2 años no hubo presupuesto y en realidad el que decidía dónde iban las partidas y los fondos era el Ejecutivo. En definitiva, el que decide dónde van los fondos dentro de un presupuesto, ¿no? Sí, es complejo eso, porque en realidad el presupuesto lo aprueba el Congreso. Claro. Si el Congreso no lo aprueba, no se puede quejar de que el Poder Ejecutivo reasigne partidas. La verdad que ahí lo que falla es el Congreso como institución, porque tiene que naturalizar esto de que el presupuesto se tiene que tratar, tiene que aprobarse, y en tal caso después discutirse en particular. 2 años no hubo presupuesto, entonces el que decidía dónde iban los recursos no hubo presupuesto, entre era otras cosas porque el Congreso no lo quiso tratar. Bueno, por lo que sea, pero es cierto que hubo una trampita en 2020, las partidas, ¿no? Pero... es un poco una
bueno, si no me parece que es un argumento un poco... Es un argumento. Claro, pero insisto, si el No Congreso, es el la Congreso no lo quiere verdad tratar, total y absoluta si el revelada. Congreso no lo quiere tratar al presupuesto, no te queda otra. Ujú. Me parece que a partir de estos 2 años que vos decís, el Congreso aprendió todos los bloques y el año pasado el presupuesto entraba o entraba al recinto. O sea, la propia oposición fijó un cronograma de tratamiento en comisión. Diciendo, bueno, tal día se dictamina, tal día va al recinto y nos pondremos de acuerdo en lo que salga. Había una necesidad de aprobar un presupuesto. Exacto. Ahora, el presupuesto, después sabemos que es un cierto diseño, ¿no? Por ejemplo, la inflación de los 3 primeros meses Sí, ya son lineamientos, ya objetivos completa a el largo plazo, pero previsto para todo el año. Claro, bueno. Entonces va a haber un montón de retoques, no es un documento cerrado escrito y terminado, en piedra. No, por ejemplo, yo me acuerdo ahora en el 2024, el Poder Ejecutivo, en realidad el Gobierno, en ese momento a través de José Luis Esper, que era el presidente de la Comisión de Presupuesto, anuncia que no se va a tratar el presupuesto, de alguna manera se lo lleva a la casa. 20 de noviembre se terminaban las sesiones ordinarias y empezaban extraordinarias. Entonces, tuvimos la noticia ese día que el Gobierno bloqueaba el tratamiento del presupuesto. Ese día esa noticia era real. El 1 de marzo del año pasado podría la oposición haberse puesto de acuerdo y haber aprobado un presupuesto. Podría haberlo hecho. Y estamos hablando de que era el mes 3 de 12, pero no lo hizo. Lo mismo durante las elecciones presidenciales del 2023, donde todos los bloques... Igual también se si la pusieron de acuerdo. oposición, pero si la oposición oposición hubiese armado un presupuesto... sería un golpe de Estado del Congreso. No, porque ese es el proyecto del Poder Ejecutivo. Pero siempre el Ejecutivo reclama gobernar con su presupuesto. Bueno, eso se ve que cambió. Sea este Eso se ve que Ejecutivo cambió. u otro. Y Eso hubo una se ve que decisión cambió. política del gobierno de Javier Milei de no tener presupuesto los 2 primeros años para hacer y deshacer a Piacere. Claro, y la Esa decisión es la política... realidad. Después lo que dice la decisión formalmente. política se había repetido en 2023, cuando tampoco se aprobó el presupuesto, en ese caso por un acuerdo entre lo que era el oficialismo que se iba y la oposición que estaba. Ahora, en todos los casos, es decir, que me parece que es lo que se viene, por eso digo esto, no es un juicio de valor, la oposición de turno puede ponerse de acuerdo con el oficialismo de turno y decir, o ponerse de acuerdo si tiene mayoría, y decir, yo el presupuesto al recinto lo llevo. A mí me parece complicado. O sea, me parece que si hay un acuerdo entre oficialismo y oposición es más saludable. Ahora que la oposición imponga un presupuesto a un ejecutivo que tiene un modelo económico distinto... Pero no lo impone, es el proyecto que envió el Ejecutivo que lo tiene que enviar cada año. Está bien, pero, pero la oposición no va a aprobar un presupuesto que no quiere o con el que no está de acuerdo. Lo puede cambiar. Bueno, entonces es un presupuesto de la oposición. El Ejecutivo termina mandando un proyecto Pero como este. Sin cambios, entonces. No, lo que estoy diciendo, una cosa es que haya modificaciones y un acuerdo en una negociación entre lo que quiere el oficialismo y lo que puede pedir la oposición. Y otra es que la oposición agarre el proyecto del oficialismo y lo cambie todo, porque ahí el gobierno que va a decir, no, pero pará, ahora la oposición me dice a mí cómo tengo que llevar adelante la economía del país. Sí, sí. ¿No? ¿Decías, Guido? No, el tema de qué pasa cuando es un presupuesto está bien, tiene derecho el oficialismo de turno a gobernar con su presupuesto. Ahora, si se manda, como suele pasar, y ahora lo estamos viendo de nuevo, la inflación de este año ya es todo lo que Economía dijo que iba a haber, la inflación de este trimestre. Claro. Ahora se espera que supere el 3%. Lo dijo el presidente la semana pasada, no dijo el porcentaje. Dijo que esperan una inflación más alta de la esperada, y lo dijo Caputo anoche, el ministro Caputo, que la inflación va a ser más alta de lo esperado. Ya en 3 meses tenés la inflación, no me acuerdo exactamente el número que prevé el presupuesto, pero entonces, ¿qué haces con un presupuesto que no tiene números acorde con la realidad? Gracias, en serio, por este detalle Mauri. y por este debate. Hasta la próxima. Gracias también, Coti, gracias a ustedes también. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Hasta luego.